Recientemente, gracias a los medios de comunicación tradicionales y especialmente a las redes sociales, he visto que en Venezuela no es el único lugar donde hay manifestaciones civiles en busca de derechos, sino que también otros países parecen presentar situaciones similares, como es el caso de Chile, Argentina o Estados Unidos. Aparte, me doy cuenta de que la historia está llena de estos procesos o movimientos sociales que buscan cambios que puedan ser positivos para toda la sociedad. Todo esto me ha llevado a plantearme la pregunta de por qué, si somos sociedades y culturas tan diferentes, tenemos este elemento en común. ¿Qué es lo que unifica todo esto? ¿Hay acaso algún elemento filosófico o psicológico que pueda explicar este fenómeno? De esta reflexión sale este video, la paradoja de la lucha contra el poder. La principalidad de la que vamos a partir para explicar esto tiene que ver con lo que leí o escuché hace mucho tiempo, que era la idea de que la democracia era un proceso en el cual se le comienza a dar voz a sectores que antes no la tenían. Es decir, implica que la democracia tiene un proceso evolutivo que se encarga de ampliar el rango de participación ciudadana a todos los sectores que existen dentro de un sistema específico. Esto quiere decir que dentro de las funciones colectivas del aparato social hay un elemento que intenta ir siempre hacia mejor, es decir, de alguna manera evolucionar, pero siempre respetando los valores individuales de cada uno de sus miembros. Pero todo esto de avanzar, visibilizar, dar voz, progresar, son todos términos abstractos que terminan configurando todo un gran problema que choca con nosotros, que es el de la complejidad. Es decir, al tener todo un elemento social donde hay múltiples variables que pueden tomarse en cuenta y aparte hay múltiples actores dentro de la misma sociedad, entonces se dificulta entender cuáles son los pasos que debemos dar y cómo debemos darlos. Incluso se dificulta entender el por qué debemos dar estos pasos. Es por esto que al parecer la única solución se basa en hacer la operación de simplificar el problema, es decir, reducirlo a sus mínimas expresiones. Y estas mínimas expresiones se extraen de manera simplista, si se quiere ver de esa forma, del medio ambiente, del entorno que rodea a cada sociedad en particular. Por ejemplo, si en tu país, como es el caso del mío en Venezuela, hay grandes sectores que no tienen agua, luz, gas o los servicios básicos, pues solicitar que estos problemas se solucionen vienen convirtiéndose en luchas sociales, lo que se transforma en manifestaciones cívicas. Mientras que en las sociedades en donde estos servicios básicos están garantizados y su ausencia no se ve como un gran problema, entonces las luchas civiles se configuran por otro lado, como por ejemplo el matrimonio igualitario, el aborto legal, el racismo, entre otros, porque pertenecen a esa parte de darle voz, de la que hablé anteriormente, a sectores que antes no lo tenían. Es por eso que de repente como venezolanos o como personas que están padeciendo estos problemas con servicios básicos, uno encuentra extraño o quizás hasta extravagante aquellas luchas sociales. Ojo, que no por esto dejan de ser válidas, pues como también comenté anteriormente, cada lucha social, cada movimiento democrático de mejora y de evolución tiene que ver con las circunstancias de cada sociedad en particular. Sin embargo, hay una segunda etapa o elemento de esta operación reduccionista de variables para hacerlas comprensibles que nos unifica a todos como sociedad, que es que entendemos todas estas batallas sociales o cívicas como una lucha en contra del poder.
Y todo esto se puede comprender comparando dos sociedades latinoamericanas con culturas más o menos parecidas, pero con luchas sociales totalmente distintas, pero sin embargo similares, como el caso de Venezuela y el caso de Chile. En mi país, Venezuela, la lucha contra el poder parece configurarse en contra del poder político, que se ha exacerbado concentrándose en un solo partido que domina a toda una nación, destruyendo incluso las garantías constitucionales y democráticas que supuestamente deberían proteger a la ciudadanía. Mientras que en el caso chileno, la lucha por el poder va hacia el poder económico, pues muchos de los argumentos que escucho son sobre un proceso igualitario en donde se dice que hay un conglomerado de individuos que ostentan todo el poder económico de la nación y por lo tanto pueden tomar decisiones que terminan afectando a todo el país sin que nadie les regule o se los pueda impedir. Como pueden ver, parecen procesos totalmente diferentes, pero es acá donde viene lo que encuentro paradójico, y es que pienso que son dos caras de la misma moneda. Pues parece que de acuerdo al tiempo histórico de cada sociedad, estas deciden montarse en un proceso u otro, cual uroboros que se muerde su propia cola generando una especie de ciclo que parece no terminarse. Ahora, es difícil ver este ciclo porque parece que necesita de largo tiempo para poder desarrollarse. Por ejemplo, en el caso de Chile, el último proceso igualitarista que hubo fue el de Salvador Allende, que terminó con una dictadura pinochetista que trajo obviamente circunstancias muy desagradables a nivel moral y ético para esa sociedad, pero que configuró lo que llaman el milagro económico chileno, que tiene hoy en día a esa nación como una de las más prósperas de toda Latinoamérica. Y el último caso que podemos recordar en Venezuela, parecido al de Pinochet, fue el de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que la gente aún recuerda por la prosperidad económica que hubo en esos tiempos y que dejó. Pero esto terminó en un golpe de Estado y en el comienzo de una lucha social igualitarista que llegó a su auge máximo hace 20 años con la llegada del proceso revolucionario encabezado por Hugo Chávez Frías en el año 1999 y que hoy en día ha llevado a que se considere a Venezuela una de las peores naciones del mundo. Y sé que puede sonar muy duro lo que estoy diciendo, e incluso como venezolano para mí es muy duro decirlo, pero no se basa en mi opinión, sino en las cosas que puedo observar a nivel internacional, en las entrevistas que veo en redes sociales, en las opiniones que dan expertos sobre las condiciones actuales de nuestro país, a nivel de democracia, a nivel de igualdad, a nivel de servicios básicos, a nivel de salud. Y bueno, está el informe de los derechos humanos de la ONU, por ejemplo, que constatan todas estas situaciones y problemas que hacen que Venezuela se vea muy mal a nivel internacional. Pero si esto es un ciclo, entonces, ¿cómo podemos hacer para destruir este ciclo y configurar sociedades que sean realmente saludables? Yo creo que la respuesta pasa por entender dos cosas específicas. La primera es que las luchas en contra del poder son inevitables y siempre van a ocurrir. Pero hay que entender de qué se trata. Y se trata principalmente de intentar hacer al sistema jerárquico natural que domina a toda sociedad y especie en algo más funcional y menos tiránico. Es decir, las luchas contra el poder deben entenderse como un aparato regulatorio de todo un sistema que debe existir. Por eso es que de pronto en la Revolución Francesa, cuando lo que se pretendía era demoler el sistema por completo para construir uno nuevo, ocurrieron tantas tragedias, decapitaciones, asesinatos y una locura que se desató, al cual hoy en día llamamos la era de la Ilustración, pero no debió haber sido, sino más bien una era de mucho oscurantismo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de cuando estamos haciendo estas luchas sociales,
si nuestra finalidad es destruir el sistema o es de reconfigurar. Reconfigurarlo no puede entenderse como cambiarlo por completo, es decir, hay que cambiar el modelo, hay que cambiar el modelo, no. Se trata de crear las legislaciones que permitan que cosas positivas sigan ocurriendo. Y aquí hay una cosa muy interesante que es algo que escuché sobre psicología y aquí vamos a entrar ya de lleno en esa parte que es de Jean Piaget. Y es que Jean Piaget llegó a la conclusión que en los seres humanos tenemos esta extraña capacidad de poder comprender y hacer algo antes de levantar, por decirlo de alguna manera, las reglas que configuran ese comportamiento. Por ejemplo, él colocó niños de muy temprana edad, 3, 4, 5 años, a jugar en un cuarto y veía que podían jugar. Luego los sacaba y les preguntaba cuáles son las reglas del juego y los niños eran incapaces de explicar cuáles eran las reglas, sin embargo entendían cómo jugar. Ahora, cuando pasaba más tiempo y tenías a niños más grandes, 9, 10, 11 años, estos jugaban y si tú les preguntabas cuáles eran las reglas, ellos sí se podían decir cuáles eran las reglas del juego, pero no solo eso, sino que también podían identificarse a ellos mismos como los productores de esas reglas. Es como el caso de esta película El Lobo de Wall Street. No lo podía meter preso porque no había una legislación que dijera que lo que él estaba haciendo era ilegal. Sin embargo, si tú has visto la película, entiendes desde el principio, y el propio protagonista lo entiende también, que él está haciendo algo malo. Es decir, hay unas reglas que no están escritas, pero él entendía que lo que él estaba haciendo, y tú también como espectador de la película, que lo que él estaba haciendo era malo. Sin embargo, una vez que lo entendemos, creamos una legislación que pueda dar, digamos, explicación a toda esa parte que antes no teníamos construida. Entonces, encontramos a una persona, un individuo, caso particular, que estaba haciendo algo realmente malo, él sabía que era malo y todos lo sabían, y se creó una legislación para castigar ese comportamiento. Ahora, no se dijo que todos los ricos son malos y que había que cambiar el modelo o el sistema por completo. Lo que me lleva a lo segundo que creo que hay que comprender, y es que estos problemas son mucho más complejos de lo que parece. Por lo tanto, no hay que tomar medidas drásticas o simplistas para intentar resolverlos. Por ejemplo, como que la pobreza se resuelve con redistribución. Y esto no es del todo cierto. Esa es una idea muy simplista. Por ejemplo, la pobreza habría que estudiarla, puesto que dentro del mundo psicológico, por ejemplo, hay una gran cantidad de la población que tiene problemas mentales, los cuales son comorbitantes para que ellos puedan desarrollarse y ser productivos dentro de una sociedad. Entonces, por ejemplo, habría que analizar cuál es el porcentaje de la población esquizofrénica, o cuál es el porcentaje de la población autista, o cuál es el porcentaje de la población con algún otro desorden mental que le dificulta que éste pueda valerse por sí mismo, generando un fenómeno de pobreza, por ejemplo. Y esto parece que no se toma en cuenta o no se discute en ningún momento dentro de las teorías igualitarias. Y terminamos cayendo en 3 errores cognitivos según la psicología cognitiva, que es mi favorita, que quiero repasar a continuación. El primero, mi favorito y el más frecuente creo yo, que es la sobregeneralización, utilizando esto del lobo de Wall Street. ¿Ves cómo el lobo de Wall Street era malo y era rico? Entonces todos los ricos son malos. Es una conclusión que se saca de un elemento particular para intentar focalizarlo o generalizarlo como algo universal, lo cual no es cierto. El segundo error cognitivo se llama la abstracción selectiva, que se basa en focalizarse en un solo elemento negativo de todo un fenómeno para darle más importancia y explicarlo todo a través de eso. Y en este sentido creo que esto puede ocurrir de 2 maneras. Por ejemplo, Juan es pobre, mira lo mal que le está pasando Juan. Por lo tanto, hay que demoler el sistema económico por completo para crear uno nuevo o hay que redistribuir. Esto es una abstracción selectiva porque está basando en un solo elemento negativo para reconfigurar toda la realidad completa. Y esto es un error. La segunda manera podría ser
Pedro apoya ideas liberales a nivel económico, por lo tanto Pedro es, creo que en Chile se podría llamar facho, y aquí en Venezuela le dirían escuálido, oligarca, neoliberal, no sé. Por lo tanto hay que alejarlo socialmente y excluirlo porque él es malvado. Entonces te estás apoyando en un solo elemento de su pensamiento para juzgarlo completamente como un individuo, y estas formas lo que hacen es separarnos aún más como sociedad y evitar que encontremos soluciones concretas a los problemas que necesitamos solventar. Y por último, pero no menos importante, la distorsión cognitiva del razonamiento emocional, que tiene que ver con basarte en lo que sientes para tomar decisiones sin confirmar si esto que sientes evidentemente tiene correspondencia con lo que existe. Como por ejemplo, yo siento que este gobierno es malvado, así que hay que destruirlo, pero no tienes datos específicos o te has educado para poder comprender qué es lo que está pasando. O yo siento que estamos viviendo en una opresión muy grande, pero no te has basado en tu propia experiencia o has buscado datos alrededor para saber si esto es cierto. Por lo tanto, te invito a romper este ciclo, y la única manera de romperlo es a través del respeto, a través de la concordia, a través de la razón, a través del estudio fuerte, certero, poderoso de todas las variables que rodeen una circunstancia o situación específica para intentar resolverlos de la mejor manera posible. Espero que te haya gustado este video, y si tienes algún comentario puedes dejarlo acá abajo. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.